Buenas noches, hermanos. Hoy seguimos con nuestra serie de los atributos de Dios. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a compartir la segunda parte del atributo Dios es amor. Amén. Con esta segunda parte hoy terminaríamos la serie. Hay muchos atributos más que nos faltan por compartir. Generalmente los que nos hablan de la naturaleza de Dios, de la personalidad de Dios, de la manera que Dios se relaciona y se manifiesta a sí mismo. Pero como es un tema que generalmente uno lo está compartiendo varias veces, porque la naturaleza de Dios habla del carácter de Dios, de lo que Dios quiere imprimir en nosotros. Entonces, confiando en el Señor, cuando entremos a estudiar la obra de Dios en nosotros, el carácter de Cristo, vamos a estudiar varios de esos atributos que ahora no vamos a considerar, porque siento en mi corazón una profunda carga por compartir un asunto relacionado con la persona del Señor Jesús, que es la siguiente serie que vamos a tomar. Entonces, que es un asunto fundamental, hermanos. Entonces, por eso vamos a dejar la serie de los atributos hasta hoy. Entonces, vamos a leer el capítulo 13 de 1 Corintios, y se van a dar cuenta que ese atributo de Dios amor contempla muchas cosas. Entonces, aún en este atributo vamos a ver los otros atributos que tal vez no podamos profundizar. Amén. Entonces, 1 Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1 al 7, Pablo nos describe lo que es el amor. Amén. Pero como Dios es amor, lo que está haciendo Pablo es una pequeña síntesis de lo que es el carácter de Dios. Amén. Cuando Pablo habla del amor, nos está hablando de Dios, pero también está hablando de algo que el Señor quiere formar en nosotros, porque Dios es amor, pero también el Señor dice, amaos los unos a los otros. Entonces es el carácter de Él, pero que Él también quiere imprimir con nosotros. O sea que cuando le estemos leyendo estos pasajes, aunque el deseo y lo que hemos venido hablando es queremos contemplar al Señor, queremos conocerlo, pero también vamos a leer lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Amén? 1 Corintios capítulo 13. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer bastantes pasajes, entonces hoy vamos a tratar de ser rápidos con la Biblia. Entonces vamos a leerlo. Dice desde el 1 hasta el 7, 8. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces ahora Pablo va a comenzar a describirnos el amor. Amén. Entonces dice: el amor es sufrir, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces vamos a hacer una pequeña exégesis de estos versículos, porque como les digo, cuando hablamos del amor estamos hablando de Dios mismo, ¿ven? Del carácter de Dios mismo. Entonces vamos a comenzar. Pablo viene hablando muchas cosas que si tú conoces profecía, la ciencia, si haces esto, si haces aquello y no tienes amor, nada vales, ¿no? De nada sirve. Entonces, todo lo que vemos que Dios hace y es por causa de su amor. Lo que sostiene las obras y el trabajar de Dios mismo es que su amor. Entonces, mira cómo Pablo describe el amor de Dios. Lo primero que Pablo nos dice acerca del amor es que es sufrido. Una de las características del ser de Dios es que Él no excluye aún para sí mismo el sufrimiento ni para los suyos.
Como lo decíamos hace 8 días, la mayor muestra de amor de Dios por nosotros, el mayor espectáculo donde el Señor nos abrió su corazón profundamente, ¿dónde fue? En la cruz de Cristo. Amén. Porque este es el amor, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. ¿Sí? Y decía Pablo en Romanos, tal vez tú osas amar o darte por alguien bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo pecadores, entregó a su Hijo. Amén. Entonces el amor es ¿qué? Primeramente sufrido. Vamos a leer varios pasajes. Yo no sé si ustedes lo buscan o yo se los leo y los escuchan, porque por lo que son bastantes. Amén. El primer pasaje que nos habla del amor que es sufrido, que es sacrificial de Dios hacia los hombres, está en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice el autor de la epístola: puestos los ojos en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, mira esta frase, sufrió la cruz. O sea, tal fue el propósito de Dios para nosotros, que el Hijo lo veía, que estuvo dispuesto a ¿qué? A sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, la humillación, los golpes, el sacrificio, aún, hermano, menospreciando que su cuerpo iba a ser molido y herido por nuestras rebeliones, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar, ¿qué es considerar? Meditar en este asunto, hermanos, porque a veces la gente malinterpreta a Dios. Hace poco estuvimos acompañando a un hermano que se le murió su bebé. Estábamos con la familia y el papá de la mamá, de la hermana nos dice, pero ¿por qué Dios permite que unas personas que lo aman a Él pasen por este sufrimiento? Sí, esa fue la pregunta de él. Nuestra respuesta fue, Dios ni siquiera le evitó el dolor a su propio Hijo Jesucristo y lo llevó a la cruz, porque en eso Él tenía un propósito. Nosotros vemos las cosas de una manera humana y superficial. Dios siempre tiene un propósito, aún en medio de los sufrimientos. Y si no le evitó el sufrimiento a su propio Hijo, nosotros como cristianos, según la soberanía y la voluntad de Dios, tal vez en algunos momentos tendremos sufrimiento. ¿Ve? Y cuando venga el sufrimiento, dice el autor de la epístola, consideren a Jesús. Él puso su mirada adelante. No miren solo el sufrimiento, no miren solo las pruebas, miren adelante lo que Él tiene para ustedes. ¿Amén? Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mira esta frase, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la carne, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Y primera de Pedro 2:20 al 25 dice, hablándole a los cristianos que padecen como cristianos, les dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si cogen a un ladrón robando y lo golpean, pues qué gloria es si sufre eso, ¿no? Se lo merece. Pero más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, cuando una persona por voluntad de Dios comienza a pasar cierto sufrimiento y lo soporta, para Dios es algo agradable. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Tú amas a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Él? Porque a veces es muy fácil cantar canciones de cuánto te amo, Dios. Pero realmente el amor se demuestra es cuando estamos pasando por ciertas circunstancias. Así el verdadero amor de Dios se demostró ¿dónde? En la cruz. Amén. Entonces miren lo que sigue diciendo Pedro. Ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Mira, dejándonos ejemplo. Cuando Cristo iba a la cruz no solo iba a morir por nosotros, sino le estaba diciendo, miren, hijos míos,
este es mi camino. Nos estaba, ¿qué? Dejando ejemplo. Qué cosa, ¿no? El Señor nos ayude. Y dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Mira, el amor del Señor se demostraba que cuando lo golpeaban, Él no le decía, tú me golpeas con esto, pero yo te voy a esperar mi juicio, espera mi juicio. No, el Señor guardaba, ¿como qué? Como oveja fue llevado al matadero. Una de las características de las ovejas es que aun cuando las van a matar, ellas no hacen mucho escándalo, ellas no son muy rebeldes, no hacen ruido, son sumisas aún a cuando les van a cortar la lana y cuando las van a sacrificar. Hay otros animales que hacen unos ruidos terribles. Los puercos cuando los van a matar suenan terrible, pero la oveja no. Por eso el Señor es comparado con una oveja. Entonces Dios ni siquiera, hermanos, escatimó del dolor a su propio Hijo, porque el verdadero amor de Dios se muestra, ¿qué? En el sufrimiento. Y dice, para que sigáis pisadas, más adelante, no respondió con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces el amor de Dios es sufrir. ¿Qué cosas? Dios se involucró tanto con el propósito que Él se propuso en su corazón, que estuvo dispuesto a sufrir para que ese propósito fuera llevado a cabo. Qué cosa preciosa, ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, porque el Señor no solo Él sufre el dolor, sino que también nos invita como hijos suyos a padecer por su causa. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces los soldados buenos, los verdaderos siervos del Señor, están dispuestos ¿a qué? A sufrir penalidades, porque es parte de lo que el Señor quiere formar en nosotros, es parte de su trabajo. Y si más adelante en el versículo 8 al 13 dice, acuérdate, siempre que en la Biblia nos llama, nos invita, nos abre el camino de la cruz, del sufrimiento, de pagar el precio, siempre el Espíritu Santo nos invita a poner la mirada en el Señor Jesucristo. Mira cómo dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro. Timoteo sufre, pero yo también estoy sufriendo, porque a veces nosotros queremos poner una carga sobre los demás que nosotros mismos no queremos llevar, ¿no? Pero Pablo le dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, como si fuera un ladrón, como si fuera un asesino, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, hermano, el camino a la gloria, al trono, esa vez es un camino lleno de sufrimientos. Y Dios se lo propuso aún para su propio Hijo. Aún su Padre, ver a su Hijo pasando tales sufrimientos, también es una muestra de amor, ¿no? Dice, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel,
Él no puede negarse a sí mismo. Ahora seguimos, volvemos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, 4. El amor es sufrido, es benigno. Acuérdense que estamos considerando el carácter de nuestro Dios. Amén. Hay un pasaje que nos muestra claramente qué es la benignidad en el carácter de Dios. Si quieren, ahí en Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante, hasta el 35. Mira lo que dice. Es uno de los, creo que es el Sermón del Monte, 6, 27 al 35. ¿Lo tenemos? Dice así: pero a vosotros los que oís os digo. Acuérdense que el Señor nunca nos va a pedir algo que Él mismo no sea. ¿Amén? Él no es hipócrita. Él lo que demanda de los hombres es porque es algo de Él. Si Él nos demanda esto es porque Él nos dio su espíritu y su naturaleza puede producir esto de una manera espontánea y real en nosotros cuando nosotros permanecemos en Él. Amén. Lucas 6, 27. Y dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es benignidad. Cuando el Señor dice yo soy benigno, es que Él también ama no solo a sus hijos, no solo a los que creen, sino Él también ama a sus enemigos. Y no les paga como debería, Él es bueno con ellos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Aún a los hombres más malos les muestra su benignidad, les da otra esposa. Personas que son duras de corazón, rebeldes, obstinadas, les da hasta trabajo. Él es benigno. Claro, esto no quiere decir que tampoco la benignidad de Él anule ciertos atributos que también son parte de su ser, como ¿qué? Como su justicia. Él es benigno, pero también algún día los va a juzgar. ¿Sí? Él es bondadoso y misericordioso, pero también algún día van a probar de su ira si no se arrepiente. Amén. Pero mientras hay tiempo, Él muestra su benignidad. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Dice: haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí se acuerdan que cuando el Señor estaba en la cruz y lo maldecían y lo humillaban y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz? ¿Qué hacía el Señor por ellos? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando a ti te estén ultrajando, cuando te estén humillando, tu oración debe ser esta: Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Así acumulas ascuas de fuego sobre ellos. O sea, entre más tú te defiendas, el Señor te defiende. Si tú no te defiendes, el Señor hace justicia a su tiempo. Pero la actitud del corazón del Señor, de nosotros, le importa bastante. Porque eso es lo que demuestra que realmente somos cristianos. El carácter de Cristo en nosotros. Amén. Como Él es: al que te hiera una mejilla, presentarle también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Mira que en estos días veía un debate de un hermano cristiano y un musulmán, y él decía: una de las mayores incongruencias que tiene el Corán es la presentación del carácter de Dios, de Alá, en el Corán. Porque Alá en el Corán solo ama a los que le aman, solo ama a los que le obedecen, solo ama a los que le temen. Pero el Dios verdadero de la Biblia, el que nosotros creemos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo, ama aún a los enemigos. Viene por el que está descarriado, busca y ofrece su bondad al que no lo busca, al que no quiere nada con Él. Amén. Algún día el que no quiere nada con Él va también a beber la justicia de Dios, pero porque voluntariamente endureció su corazón y resistió el Espíritu de gracia. Amén. Hay hermanos que dicen que al Espíritu no se le puede resistir, que el Espíritu es irresistible, pero eso es totalmente antibíblico.
Porque cuando Felipe está dándoles, Esteban les está dando el discurso al Sanedrín y dice, ustedes que resisten el Espíritu Santo, son las que no lo quieren recibir. Es más, blasfemian contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no les será perdonado. Porque toda la obra de salvación y de gracia viene por la persona del Espíritu Santo. O sea que si tú te encuentras un testigo de Jehová que cree que el Espíritu Santo no es una persona que blasfemia contra él, tú puedes dudar realmente que una persona así en algún momento pueda llegar a ser salva. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Amén. Sigamos. Entonces dice, el Señor ama aún a los que no le aman, muestra su bondad aún a los que son pecadores. Y dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea que si el Señor fuera como es descrito en el Corán, sería igualito a los pecadores, que solo le dan a los buenos, que solo le dan a sus amigos, que solo esperan de los que ellos saben que les van a dar algo, ¿no? Pero el Señor no es como los pecadores, gracias a Dios. ¿Quién de nosotros buscó a Dios? ¿Quién de nosotros le amó primero? Entonces el amor de Dios no está condicionado a que nosotros le buscamos, sino que Él nos amó primero. ¿Amén? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y seréis qué? Hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno. Dios es amor, Dios es benigno. El amor es benigno. Amén. Para con todos, para con los, mira esta frase, ingratos y malos. Imagínate, qué bueno es el Señor. Amén. Primera a los Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. Y ahora lo siguiente, el amor no tiene envidia. Oh, estas son las cosas preciosas de Dios, hermano. Miren, hermanos, nosotros debemos quitarnos ese concepto de que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita, a veces nosotros hablamos los querubines protectores, los ángeles guardianes. ¿Tú crees que Dios necesita un guardaespaldas? Si Él es ¿qué? Todopoderoso. Pero algo que es parte del carácter de Dios es que a Dios le gusta darse a sí mismo. ¿Sí? Y le gusta delegar. Y le gusta dar responsabilidad al hombre, compartir con sus criaturas lo que Él es y lo que Él ha creado. Hay un pasaje que me pareció precioso en esto de que Dios no tiene envidia, porque la persona que es envidiosa quiere todo para sí mismo, ¿no? Pero no, nuestro Dios se place en darse. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. Mira este pasaje, hermanos, porque a veces Satanás quiere malformar la imagen de Dios. Le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho. Lo que pasa es que Dios es como envidioso. Y Él sabe que si tú comes de ese árbol vas a ser como Él. Y es que Dios no gusta de que sus criaturas sean como Él. Mira, a mí me echó del cielo, antes no le dijo. Descarado. Dios, hermano, en su naturaleza no es envidioso. Él se da. Miren, es más, el Padre, aquel que engendra al Hijo, no en el tiempo, sino en la eternidad, porque el Hijo es eterno, amén. Es Dios mismo que estuvo con el Padre siendo el Padre, no mayor ni en naturaleza ni en esencia, sino aquel que engendra, Él mismo se humilla y se esconde a sí mismo, y revela a quién y envía a quién, a su Hijo. Y crea todas las cosas ¿para quién? Para su Hijo. Y viene el Hijo y muere, y el Hijo no dice, estos son míos, yo me voy a quedar con ellos porque ellos son míos. Dice, no, yo me voy y envío a otro, y mejor que yo me vaya, porque el otro que viene es el Consolador, y viene a morar en ustedes. O sea, si ven como en la Trinidad ni siquiera hay envidia.
de que el Padre todo para mí, ¿no? El Padre todo lo hace para su Hijo. Y el Hijo viene y hace su obra y tiene su iglesia y sino envío al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, viene a hablarnos ¿de quién? Del Hijo. No hay envidia. Y no solo eso, cuando creó al hombre, hermano, le dijo, toma, te pongo acá, gobierna sobre los peces, sobre los animales, sobre todo. ¿Tú crees que alguien envidioso es capaz de hacer eso? ¿Cierto que no? Mira cómo lo dice Hebreos 2, del 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero mira esta frase, hermanos. Le coronaste de gloria y de honor. Miren, hermanos, el propósito del Señor Jesucristo era llevar muchos hijos ¿a qué? A la gloria. Él quiere compartir su gloria, hermano, con el hombre. Que el hombre no quiera y se revele es otra cosa. Pero Él vino a llevarnos ¿a qué? A la gloria. Se da a sí mismo. Qué cosa preciosa. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo hizo y se lo entregó al hombre, para que el hombre haga y lo represente aquí en la tierra. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. O sea, el Señor le entregó todo al hombre, hermano. Eso no lo hace una persona envidiosa. ¿Amén? Dios es amor. Volvemos a 1 Corintios capítulo 13. El amor no tiene envidia. Ahora, el amor no es jactancioso. Jactancioso. O sea, el amor no busca alabanza propia, desordenada o presuntuosa. Miren, hermanos, muchas veces el Señor hacía milagros, hermano, y le hacía el milagro a las personas, le decía, miren, guarda silencio, no lo cuentes a nadie. Hoy en día no, hoy en día los hombres buscan la gloria de los hombres, que los reconozcan, que los alaben, que los engrandezcan. El Señor no es así. Un artista hace un cuadro y apenas lo termina de una vez le pone la firma, ¿cierto? Dios hubiera podido hacer eso con la creación, ¿no? Que siempre miráramos al cielo y viéramos el nombre. Jehová Elohim, algo así. Pero Él no es jactancioso, Él no se enorgullece de lo que Él ha creado. Si alguien es digno de gloria y de honor, es Él. Amén. Y Él se esconde aún detrás de su creación. Y cuando se revela ¿en dónde? En la encarnación, en el vientre de una mujer, en un lugar pobre, ni siquiera hubo un hospedaje para Él. Le tocó donde en el pesebre con animales. Eso no lo hace orgulloso. El Señor no nació en una cuna de oro, ni vivió en Jerusalén con los grandes sacerdotes. ¿El Señor qué es? El amor no es jactancia. Entonces deberíamos aprender un poco más de esto, ¿eh? Como les decía, esto es nuestro Dios precioso, alto, pero Él quiere que nosotros participemos de eso. Muchos hermanos que cogen el Evangelio, hermano, y se enriquecen. Y no solo eso, se paran delante de los otros hermanos y dicen, si ven, hay que ofrendar para que prosperen. Mire cómo hay unos que se ponen como, miren cómo me he visto, dónde viajo y todas sus cosas que están haciendo, enorgulleciéndose de algo, jactándose. El Señor no es así, ¿no? Aún después del culto, ¿para qué creen que hacen pasar la gente a dar testimonio? Para dar evidencias de que su ministerio, si hace milagros, si esto, si esto.
El Señor no tenía necesidad de eso, ¿no? El amor, ¿qué es? No es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es envanecerse? Es enorgullecerse. Son muy parecidas esas dos palabras, amén. Imagínate el Señor cada rato, hermanos. Tú caes, tú pecas. Cuando el Señor te llama, imagínate que cuando Él viene, tú vienes a Él. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo. El Señor podría estar esperando al hijo pródigo en la puerta. Y cuando lo viera, ¿sí ves? Yo que morí por ti, yo que hice esto por ti, tú te fuiste, y comenzar a ¿qué? A echarle en cara, a echarle en cara. Pero ¿qué hizo este hombre? Salió corriendo a recibir. ¿Sí ven? No es orgulloso. Hermanos, mire, el Señor en su gloria, en el trono, Apocalipsis 5, lo presenta como el Cordero. No lo presenta como el león de la tribu de Judá, aunque también, pero la palabra que realzan todos allí es que el Cordero que fue inmolado. Y tú ves que en todo ese momento el Cordero no había abierto la boca. ¿Qué habla eso? Humildad del corazón de nuestro Señor. No es que jactancioso, no se envanece. Hasta de pronto yo creo que lo miraban y él escondía su rostro. Nuestro Señor es humilde. ¿Qué cosa? ¿No? Exaltado hasta lo sumo, aún se le llama el Cordero de Dios. No se envanece, no hace nada indebido. Esto es una de las cosas más preciosas. Dios nunca se ha equivocado. Cristo, en los años que vivió en la tierra, nunca dijo una palabra en la que tuviera que retractarse. Nunca hizo una obra en la que tuviera que retractarse. Nuestro Dios es perfecto, no se equivoca, no hace nada indebido. Todas sus obras están delimitadas exactamente por lo que Él es. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo, Él es amor, y de ahí Él no sale. Él es perfecto. Él es el verdadero sello de la perfección. Amén. Eternamente. Dice, Él no hace nada indebido. Otra vez vemos, no busca lo suyo. Imagínate, hermanos, a veces nosotros como cristianos, a veces está el hermano mal y dice, y no voy a reunión, y comienza a pelear con el Señor, como si el mayor beneficiado porque una persona viniera a reunión fuera el Señor. ¿Quién es el que más se beneficia? El hombre. El hombre. ¿Quién es el benefactor, el beneficiario de todo lo que Dios ha hecho en Cristo en su obra? El hombre. Dios nunca necesitó de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Así que no sobornemos a Dios. Así que, entonces no voy a reunión. Entonces no oro. Entonces no esto. Dios no necesita de nosotros. Si Él se da a nosotros, si Él quiere que estemos en reunión, si Él quiere que tengamos comunión, es porque Él está buscando un bien para nosotros. Cuando Él da, cuando Él se entrega, lo que Él está buscando es un bien para nosotros. Dios en sí mismo es completo, es perfecto, no necesita de nadie ni de nada. Amén. Pero por amor, o sea, porque Él no buscaba algo propio, quiso hacer una criatura. Amén. Entonces el amor que no busca lo suyo propio, no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Esa palabra no se irrita no quiere decir que el Señor exactamente nos irrita. Vamos a leer varios pasajes de lo que está hablando Pablo, ¿no? Para que la suma de la palabra nos da el punto equilibrado acerca de la verdad. El primer pasaje que quiero que leamos en el asunto de que no se irrita está en Santiago 1, versículo 19 al 20. ¿Lo tenemos? Dice Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos,
Señor por Santiago nos está diciendo cómo debemos ser nosotros, pero acuérdense que siempre esa expresión es la vida del Espíritu en nosotros. Amén. El hombre en la carne no es así. Es cuando el hombre está unido a Cristo que puede representarle. Amén. En vida, en espíritu. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando Pablo dice que el amor no se irrita, no quiere decir que Dios no se aire o se irrite, sino que esa ira que Él demuestra no es una ira como la del hombre, que es explosiva. ¿Usted no le está pasando que está con uno de sus hijos? Y su hijo usted está bien, tranquilo, cómodo, su hijo está al lado suyo, y su hijo en algún momento hace algo y usted inmediatamente ve que eso sucede, inmediatamente se aira y de una vez lo golpea, ¿sí? Eso es que airarse en la carne. Pero el Señor no actúa por la ira, sino Él es aún para manifestar su ira, es que paciente, es lento. Mira cómo lo dice en Santiago. El primero que hace, oye, tarda para hablar y tarda para airarse. ¿Por qué dice Santiago? Porque la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. Miren, hermanos, aún la ira de la justicia de Dios tiene que un orden y tiene un tiempo establecido. Mira cómo lo describe el Salmo 103, versículo 8 y versículo 9. Salmo 103, versículo 8 y 9. Entonces, Dios sí se aira, pero no con esa ira carnal de nosotros, explosiva, sino que esa ira está condicionada o sujeta a su carácter, a su justicia, aún a su misericordia. Mira cómo lo dice el Salmo 103, versículo 8 y 9. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Mira estas frases, hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová. Aquí no, el salmista no dice que él no se aire, sino la clave está en esto. Mira la frase: lento para la ira. ¿Sí? No se irrita como nosotros, que nos hace cualquier cosa y ya nos encendemos como un fosforito. Dios no. Dios es que lento para la ira y grande en misericordia. Aunque el hecho de que sea lento no quiere decir que la ira no va a llegar. Si tú lees la palabra Apocalipsis, tú te encuentras muchas veces la ira de Dios, las copas de la ira. Pero esa ira es que lenta, pero llega. Porque mira cómo dice el versículo siguiente: no contenderá para siempre. O sea, él contiende con los hombres. Así como cuando el diluvio, dijo el Señor, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque sus pensamientos son de ¿qué? De constante de malos y de la carne y perversos. Entonces él les insistió hasta que se cansó y les mandó el ¿qué? Diluvio. Pero aún antes de mandarle el diluvio duró Moisés Noé una cantidad de años construyendo el arca. 400. No me acuerdo el número exacto. 400 años, imagínate. Lento, pero llegó el momento que el día de la ira se cumplió. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre que guardará el enojo. O sea que el enojo del Señor llegará el momento que lo saca a la luz. Todo esto es parte del carácter de Dios. Él es lento para la ira, no se irrita, pero no quiere decir que contenderá para siempre con el enojo. Amén. Volvamos. ¿Cuál es lo que sigue? El amor. Ahí en el 13:4. En el 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Uy, mira eso, hermanos.
Dios, hermanos, como juez justo, cuando tú llevas un criminal ante la justicia, el juez como juez tiene la condición o la obligación de ser ¿qué? Imparcial. Tú estás acusado de esto, de esto, de esto y de esto. No pienses que es algo personal. Tú has transgredido la ley. Si me hago entender, el Señor está libre de sentimientos. Él es justo aún en su juicio con los perversos. Y como Él es amor, no guarda rencor, pero sí tiene que cumplir su justicia. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Y muchos se van a condenar no porque Dios tenga rencor contra ellos, o les diga, tú me hiciste, yo me vas a quitar. El Señor no es como nosotros, hermanos. Pero algún día van a ver su justicia. ¿Por qué? Porque no contenderá para siempre. Amén. Seguimos. El amor no guarda rencor. Ahora, no se goza de la injusticia, lo que veíamos hace 8 días. Aún el amor mismo cumple, ¿qué? Mas se goza de la verdad. Entonces, si tú eres hijo de Dios y el Señor te ama, por causa de ese amor no te va a permitir ciertas cosas. ¿Te va a qué? Disciplinar. Porque Él no aprueba la injusticia, Él no aprueba el pecado, Él no aprueba la perversión. ¿Por qué? Porque el amor no gusta eso. Es tan contrario al amor que nosotros decimos. Tú tienes un amigo, entonces tú le dices a tu amigo, si tú eres mi amigo, yo voy a hacer esto, pero silencio. No cuentes nada. Tú eres mi amigo y me quieres, ¿me vas a qué? Aguantar. Entonces tú vas y haces una cantidad de cosas, y tu amigo, porque es tu amigo, ¿qué? Te alcahuetea el pecado. No, el verdadero amor, ¿qué? No se goza de justicia, ¿no? Cuando tú amas a una persona, son mejores las heridas del que ama que los besos del que aborrece. No es que tú le digas la verdad, tú le digas, si tú tienes tu esposo, tu esposa, tus hijos, en amor decirle, hijo, esposa, esposo, estás pecando, arrepiéntete. Eso es un verdadero amor, ¿no? Porque nosotros cambiamos. Recuerden que Dios no es como nosotros, ¿amén? No se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Otra vez, todo lo sufre. ¿El amor es qué? Sufre. Mira esta frase, hermanos. Todo lo cree. El autor y consumador de la fe es Cristo. Él por amor, hermano, tenía la plena convicción de que su obra traería un fruto. Y creyó en ese fruto. Y siempre caminó por la fe mirando hacia adelante, no las cosas que veía, la ciudad que estaba por delante. Amén. Entonces, cuando nosotros somos pasados por ciertos asuntos, ciertas pruebas, Dios está probando nuestro amor. Si tú le amas, crees. Si tú no le amas, murmuras y te rebelas. Fe es una evidencia clara de una persona que ama a Dios. Por eso Abraham era el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, a pesar de las pruebas, tenía ¿qué? Fe. No le pidió nada. Mira, Abraham no fue apóstol, Abraham no fue profeta, Abraham no hizo milagros, Abraham. Lo único que Dios le pidió a Abraham en su vida fue ¿qué? Que le creyera. Porque esa es una de las muestras más grandes de amor. Seguimos. Dice, todo lo cree. Mira, el amor también es paciente. Todo lo espera. Aún en la Biblia el Señor se le conoce como el Dios de la paciencia. Vamos a leer varios pasajes, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este pasaje es tremendo. Porque mucha gente se burla de la venida del Señor Jesucristo. Aún hasta hoy en día, en estos días hablábamos de este Dante Gebel, que se burla de la venida del Señor Jesucristo, terriblemente, groseramente. Un hombre perverso, ¿no? Un hombre de eso no debería ni siquiera pararse en un púlpito. Señor, tenga misericordia de él. Dice, mira, el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9.
según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando alguna persona diga, pero eso de que viene Jesús, si no ha venido, respóndele y dile, ¿sí sabes por qué no ha venido? Porque Él quiere que tú te arrepientas y te está dando tiempo. No te burles de la venida del Señor, porque es muestra de ¿qué? De su paciencia. ¡Ay de ti que no te has arrepentido cuando el Señor venga! Dios te está dando tiempo, gracias al Señor que Él no ha venido. Amén. Seguimos. Segunda a los Tesalonicenses 3 al 3:5. Mira lo que dice Pablo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Primera de Pedro 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando del tiempo de Noé, cuando una vez esperaba ¿qué? La paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué esperaba Dios en los días de Noé? Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces tú siempre ves que Dios trabaja según su carácter. Por eso decía Pablo que el amor no se irrita, porque si el Señor se hubiera irritado, hubiera actuado como los antidiluvianos. Pero Él fue paciente y esperó que Noé construyera el arca. El amor es ¿qué? Paciente. Todo lo espera. No solo todo lo espera, hermanos, porque a veces tú puedes esperar, pero mira también Pablo añade esta frase: todo lo soporta. Vamos a leer Romanos 9:22. Romanos 9:22. ¿Lo tienen? Dice: ¿y qué? Si no lo alcanzan a tener, escúchenlo. Es un verso nomás. Si Dios, queriendo mostrar su ira, algún momento esa ira que llega lento, algún momento Dios también la va a querer ¿qué? Mostrar. Y hacer notorio su poder. Pues no es mal que ese que es poderoso, todopoderoso, que es terrible en ira, también es paciente. ¿Te imaginas que el Señor nos hiciera una muestra de su poder diario? A veces solo dice un ángel: vamos a darles el agua. Tsunami, terremoto. Imagínate que el Señor hiciera una muestra de su poder diaria. Y Él lo podría hacer, es Dios. Pero ¿el qué? Es paciente. Y no solo eso, a veces soporta. ¿No entiendes lo que digo? A veces imagínate el Señor diariamente nos mostrara su voz, que es como trueno, gritar así en los cielos: yo soy Dios, y todo. ¿Tú crees que la gente le temería, cierto? Pero Él no es parte de su carácter. Él no se envanece, no busca esas cosas. Él se esconde, como les decía. La mayor muestra y manifestación de Dios es su Hijo Jesucristo. Aunque algún día, hermano, tú lees Apocalipsis y la ira y el poder que el Señor va a mostrar es terrible, terrible para los hombres. Pero mira, queriendo mostrar, hacer notorio su poder, ¿qué?
soporto. Todo lo espera, todo lo que soporta. Con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Imagínate que el Señor, cada vez que una persona dijera una blasfemia contra Él, lo destruyera. Hoy no hubiera muchas personas en la tierra. Pero el Señor, ¿qué hace? Por amor, hermanos, soporta y espera. Con mucha, ¿qué? Paciencia, 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 paciencia. A veces les da tiempo a los hombres de arrepentirse. A veces una persona le podría llegar un cáncer y llevárselo rápido. A veces el Señor les da un año. ¿Qué por qué? ¿Para que sufra? No, porque el Señor quiere que se arrepienta y es paciente. Si no, después le va a mostrar su ira. Un ejemplo es Apocalipsis, hermano. Ustedes se han visto cuando el Señor manda a esta plaga que son como a estos demonios que salen del este, que son como langostas, como escorpiones, que les dio poder para chuzar a los hombres y que decía que los picaban y los hombres buscaban la muerte y no lo hallaban. Y uno dice, uy, qué terrible es Dios, ¿cómo no deja que se mueran? ¿Por qué no permite que se mueran? Porque Él espera que se arrepientan. Porque Él sabe que donde se mueran ya no hay misericordia, ya hay ¿qué? Juicio. Entonces los hiere, pero Él está esperando es que se arrepientan. Y no les permite morirse rápido, ¿por qué? Porque Él quiere que ellos se arrepientan. Pero el hombre es necio. Terminemos, hermanos, ahí en 1 Corintios 13. Y dice: Primera los Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Qué? Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, hermano, este pasaje es una pequeña descripción, ¿no?, del ser de nuestro Dios, amén, la naturaleza de Dios, cómo Él es, amén. Si tú miras en el amor de Dios, se ven varios atributos. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios, amén. Entonces el Señor nos ayude, en la medida que nosotros conozcamos más de Él, muchos de estos atributos que parecen un poco oscuros para nuestro corazón, van a ser ¿qué? Resaltados. A veces el Señor nos permite ver su misericordia, a veces nos permite ver su bondad, a veces nos permite ver ¿qué? Su justicia, su disciplina, su poder. Sí, a veces cada vez en la medida que nosotros conocemos que cada uno de estos atributos se hacen más reales y vivos en nuestra vida. Pero por lo menos dejamos algunas bases para que el Señor, por su Espíritu, en la medida que nosotros vayamos creciendo y conociéndolo, Él se vaya revelando a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Entonces hoy, por la gracia del Señor, y le damos gracias por el camino que nos permitió vivir estos miércoles, amén, terminamos con nuestra serie Los atributos de Dios. Amén. Entonces oremos para despedirnos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas en una escuela, Señor, y esta escuela es para conocernos. ¿Qué puede ser más grande, qué puede ser más precioso, Señor, que conocerte, Señor? Llévanos de tu mano cada día por tu palabra, Señor. Y abre nuestros ojos para que en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos, Señor, podamos conocerte, podamos entenderte, Señor, podamos vivir para ti, Señor.
llévanos y atráenos a ti con cuerdas de amor. Amén. Queremos conocerte, Señor. Sí. Queremos que lo que hemos visto por tu palabra, Señor, sea vivo y sea real en nosotros. Queremos que cada una de estos aspectos que vimos de ti, tú los realces, tú los escribas en nuestro corazón, Señor. En cada momento de dificultad, de prueba, Señor, vuelve nuestra mirada a ti, Señor. Vuelve nuestro corazón a ti, porque en ti podemos confiar, en ti podemos esperar, Señor. Tú eres la roca firme de nuestra salvación, Señor. Tú no eres como aquellos ídolos que no hablan, que no ven, que no oyen, Señor. Tú eres el Dios, el único Dios eterno y real. Gracias, Señor, gracias porque esta es la vida eterna, conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que ella pueda ser guardada en nuestro corazón, Señor. Pueda dar mucho fruto para tu gloria, para tu honra, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.